bienvenidos un jueves más al Club del Bienestar y hoy estoy encantadísima porque tenemos a la doctora María Villafranca, que tengo muchas ganas de hablar con ella porque ya sabéis que aquí hablamos de salud íntegra, física, emocional, incluso espiritual, pero con ella, bueno, primero os lo presento, ella es médica anestesióloga, especialista en dolor crónico y especialista también en medicina familiar, que ha trabajado en múltiples ámbitos dentro de la medicina UCI, cuidados intensivos, atención primaria, anestesiología y actualmente está en el Parc Taulí. Bienvenida, María. Hola, buenos días, Miriam. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, has hecho una buena presentación. Actualmente trabajo en 2 centros dedicados al tratamiento del dolor crónico, ¿vale? Después de esta trayectoria. Uno de ellos está en Sant Cugat, se llama Women Excellent, que es un centro de medicina integrativa, ¿vale? Somos un equipo multidisciplinar. Y luego formo parte del servicio del Parc Taulí, del servicio de anestesiología, y trabajo dentro de la unidad del dolor. Wow. María, tú llevas muchos años, has pasado por muchos sectores, 20 años llevas ya en la profesión y has decidido ahora, ¿no? Como recientemente crear toda esta metodología o este programa, ¿no? En el que vamos a hablar hoy precisamente. ¿En qué momento sentiste que la medicina convencional, ¿no? Quizá la que estudiaste en la carrera, se te quedaba corta y por qué? Bueno, es bastante potente y larga, pero en lo que tú quieras, ¿no? O sea... Pues no, es fácil contestar a esta pregunta porque cuando me dices en qué momento, ¿no? Yo sentía que la medicina ortodoxa había algo más que se quedaba corto, es que es desde el principio. Ya. O sea, que... Bueno, como eres terapeuta, me vas a hacer me puedes hablar, yo te voy... me vas a hacer como terapia, ¿no? Hay una anécdota de una de mis primeras guardias hace 20 años, cuando yo estaba recién acabada la carrera y empecé a hacer vino una paciente grave que estaba con una arritmia. Su corazón estaba más rápido y más irregular de lo normal. Y claro, yo ahí ya estaba con la tensión, tal, y me vino el médico responsable, que era el que me formaba a mí, ¿no? Porque yo estaba en fase de formación, y me dijo, bueno, hazle 4 preguntas, una anamnesis que se llama, ¿no? Para saber sus antecedentes porque vamos a tener que cardiovertir. Cardiovertir es esta situación de emergencia en la que hay que coger las palas, ¿no? Como en las películas, y desfibrilar, ¿no? Bueno, cardiovertir el corazón, resetearlo, ¿no? Claro. Y dije, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Yo ahí recién acabada la carrera, tal. Bueno, en cuanto me puse a hablar con la paciente... esto no se lo he contado nunca a nadie. Entonces, somos privilegiados. No, bueno, porque realmente en ese momento sentía vergüenza. Claro. Hoy en día no sería igual, pero en aquel entonces no se hablaba de esto, de la relación mente-cuerpo, ¿no? Sino que tú entrabas como médico ortodoxo de la medicina occidental y tú tenías que tratar cuerpo y ahí había que cardiovertir. Entonces, con 4 frases que me dijo la señora, me di cuenta que esa señora tenía un problema personal muy grave y estaba muy angustiada por este motivo. Y ese fue el motivo probable de que desencadenase en una arritmia, ¿no? Que el corazón le fuera irregular y más rápido. Pues yo, sin decírselo a nadie, así como a escondidas, empecé a hacerle ejercicios de visualización a la paciente para que visualizara un escenario en el que su problema se había resuelto. Le expliqué que su corazón estaba sufriendo y hice ejercicios de respiración, que claro, en aquel entonces yo no sabía las técnicas, no es como ahora, ¿no? Y ejercicios de respiración para estimular lo que es el sistema nervioso autónomo, que es el que, ¿no? A través del nervio vago controla el corazón y baja la frecuencia cardíaca y el corazón mágicamente volvió a su ritmo. Eso no es magia. Ya, claro. Eso no es magia, eso es neurociencia, pero neurociencia de pura. Pero en aquel entonces ni siquiera fui capaz de decir... Oye, he hecho estos ejercicios con esta paciente, la he escuchado, la he acompañado en este momento de sufrimiento y no es necesario cardiovertir. Me daba vergüenza. Y eso fue siempre así. Esto estoy hablando hace 20 años. Luego estuve trabajando en unidades de cuidados intensivos
Y siempre preguntaba, una vez que estabilizaba al paciente, siempre le preguntaba qué es lo que le había pasado antes de ingresar en el hospital, ¿no? Y especialmente con los infartos es muy gráfico, ¿no? Sí. Siempre hay un detonante de un infarto. Un infarto es un proceso físico en el cuerpo, en el corazón, se obstruye una arteria. Se obstruye una arteria, hay un trombo. Pero en todos y cada una de las personas que ingresaban por un infarto identificaba un detonante. Como una causa más allá de un cuerpo, ¿no? humano que estaba deteriorado, que había una patología más... Pero es que incluso todos en nuestro cuerpo... Si escuchamos a nuestro cuerpo, todos identificamos o momentos en la vida en los que procesos relacionados con las emociones o con las circunstancias vitales o con nuestro pasado dejan una huella en el cuerpo. Esto es que es una cosa que no se puede separar, ¿no? Sí. Entonces, cuando me comentas desde cuándo, siempre he tenido esa visión. Luego también trabajé en atención primaria. Ahí es donde lo ves todo, ¿no? Es el campo de batalla ahí, ¿no? Sí. Como que ves muchísima cantidad de personas. Sí. Y también la incapacidad probablemente, ¿no? Que te ves como con muy poco tiempo, con pocos recursos y teniendo que entender una amplitud, ¿no? Que es no ya solo un cuerpo como doctora que eres, sino que ya con toda esta sabiduría de decir, no es solo por aquí. Sí, la medicina de familia debería ser la maravilla de la atención, porque es donde se puede ver todo en un contexto, en el contexto de la persona real. Pero la realidad es que, pues claro, 5 o 10 minutos por paciente no permite acompañar ni acabar de investigar y acabar de ir a la causa de muchos de los procesos físicos, emocionales que tiene la persona, ¿no? Claro. Y una cosa que al final, que es el factor común, ¿no? De todos los que vamos al médico, que vamos a tener que ir algún momento todos, es que es fuerte, ¿no? Lo importante de lo que estamos hablando, porque al final es primario. Lo que te pulsa es el dolor a ir, ¿no? Normalmente lo que te pulsa a ir a un médico es el dolor. ¿Cómo definirías el dolor, no? Porque aquí estás hablando entonces ya que ese dolor del cual te pulsa ir a un médico no es solo físico, digamos, o no es solo que hay algo, ¿no? Como estás explicando, que está fallando, sino que también hay otras causas. Entonces, ¿cómo describirías esos tipos de dolor? ¿Se pueden tipificar? ¿Para ti están todos como medio mezclados? ¿Cómo sería? Hablo como si fuera una niña de 10 años, por ejemplo. Sí. Bueno, no es en realidad mi opinión, ¿no? O sea, realmente el dolor ya está definido así. Es decir, en la clasificación internacional, ¿no? La IASP, ha habido una revisión de la definición del dolor en el 2020, donde define el dolor como una experiencia emocional. No, es una experiencia, ¿vale? Esa experiencia emocional puede estar relacionada con un daño físico, y ahí ha venido el cambio de la definición, que puede o no estar relacionada con un cambio físico, pero también puede estar asociada a una alteración física, asociada a una sensación parecida a la alteración física. O sea, que no existe tal daño, pero que simula ese daño periférico en el cuerpo, ¿no? O sea, esa es la definición, es una experiencia emocional y sensorial, o sea, eso es el dolor. Entonces, esto sería el dolor en general, ¿no? Sí. Entonces, el dolor en realidad sirve para protegernos. Claro. El dolor sirve para protegernos. Si no tuviéramos alarmas del cuerpo, pues nos quemaríamos, nos haríamos daño, no nos daríamos cuenta y, no estaríamos protegidos. El dolor agudo, tú tocas el fuego, aquí tenemos millones de células que se llaman nociceptores, que emiten una señal física y una señal eléctrica y química, la emiten hasta la médula espinal y de la médula espinal al cerebro. Allí llega al cerebro, a diferentes áreas, se va integrando en diferentes áreas. Y el cerebro hace una interpretación de lo que está pasando. Si es un dolor porque te estás quemando, emite una señal de alarma. Claro. ¿Vale? Y aparte de la respuesta de retirada de la mano, hay otro tipo de señales, que esto es muy importante, que son las vías inhibitorias. El cerebro emite unas señales eléctricas que vuelven a ir por la médula y bajan hasta el resto del cuerpo. Y esas señales son las vías inhibitorias del dolor,
que son las que producen endorfinas, encefalinas, todas estas, la serotonina, Claro. todas estas sustancias químicas que están en el organismo que calman el dolor. Que ese es el motivo por el que funcionan los antidepresivos para el dolor, porque actúan sobre las vías inhibitorias del dolor. Entonces, esto sería un dolor agudo, Vale. ¿vale? Vale. Un sistema de alarma Es y como de el más protección. común, ¿no? Es como el más común que reconocemos. No toques el Exacto. fuego, niño, que te vas a quemar. ¿no? Exacto. Un Eso poco. es entender para qué Vale. sirve el dolor, que tiene una función Vale. protectora. Vale. El dolor crónico, estamos en otro escenario. El dolor crónico, hay una sensibilización en el cerebro se queda en estado de alerta, de alarma, como una alarma de incendios. Cuando el fuego se ha apagado Sí. y la alarma sigue sonando. Eso sería como Sigue una como especie... un warning, ¿no? Como si Exacto. todavía una resonancia de Exacto. ese dolor. El dolor lo genera, es una sensación y una experiencia que viene del cerebro. Claro. Entonces, hay diferentes tipos de dolor, Claro. ¿no? 3 principales, digamos. El más conocido sería el de yo me hago daño, me lesiono, mi cuerpo emite todas estas señales Vale. y hay una alarma, ¿vale? Y luego los inhibitorios, ¿no? Exacto. Que relajan para que empieces a Exacto. hacer el proceso inverso. Ese es el Sí. dolor noniceptivo, Vale. el que todos conocemos. O me lesiono, me hago un esguince, me fracturo una pierna. Vale. Ese es un tipo de dolor, ¿no? El siguiente tipo de dolor es el dolor neuropático. El dolor neuropático tiene unas condiciones diferentes y hay un daño real en un nervio o en el sistema nervioso en general. Puede ser sistema nervioso periférico o central. Puede ser un nervio periférico o central. Un ejemplo sería, por ejemplo, pues la neuropatía por la diabetes, que es muy frecuente en la población, o neuropatías tipo por herpes zóster, Sí. la neuralgia postherpética que se llama. Y luego tenemos la gran desconocida y Sí. la más prevalente en la población, ¿vale? Este es el dolor nociplástico. Vale. Nociplástico. Sí, Vale. el dolor nociplástico es el dolor en el que no existe una evidencia de una lesión en el tejido, en el cuerpo, digamos, en las otras áreas del cuerpo que no sea el sistema nervioso central, pero uno siente que el dolor está ahí. ¿Vale? Sí. ¿Y qué es lo que pasa en el dolor nociplástico? Hay muchos tipos de dolor nociplástico. O sea, un dolor de espalda puede ser un dolor nociplástico, un dolor de mandíbula puede ser un dolor nociplástico. La fibromialgia es un tipo de dolor nociplástico. Sí. ¿No? No hay una evidencia de un daño real en un tejido, pero el tejido duele. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Resulta que el cerebro, así como decíamos que tiene una alerta, una alarma que se queda encendida, ¿vale? Esta alarma se queda encendida en el cerebro en áreas que pueden o no estar relacionadas con el sitio donde te duele, pero no hay lesión, ¿vale? El cuerpo está en hiperalerta. Sí. ¿Eh? Como en estado de huida, ataque todo el rato, ¿no? Todo el Entiendo. tiempo, en estado de alarma. Claro, es un proceso muy complejo en el que hay un montón de áreas cerebrales implicadas donde se integra el dolor, porque son un montón de áreas cerebrales, y está muy relacionado con un montón de áreas y esferas de nuestra vida, ¿no? Está relacionado con las experiencias previas, con el trauma, con la interocepción, que es la capacidad que tenemos de notar nuestro cuerpo, cómo el sistema nervioso, cómo el cerebro detecta nuestro cuerpo. Entonces, es un sistema muy complejo. ¿Qué ocurre? Que este dolor simula un dolor del cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues que tanto el paciente siente como que el dolor está ahí, como que a menudo la práctica diaria se trata como si el dolor estuviera en el cuerpo. Y el dolor es la alerta y la alarma del cuerpo, del sistema nervioso central del cerebro. Claro. El cerebro es y malinterpreta. Sí. Es como que si no acabara de reconocer que ya está a salvo, ¿no? Como que ha habido eventos como... Exacto. Y entonces está todo el rato como huida, ataque y genera constantemente, ¿no? Esa Alarma. Claro, porque físicamente hay que está pasando entonces. Igual que ha explicado en los otros dolores, ¿no? Que se envía la señal y luego, ¿no? Todos los inhibitorios. En este tipo de dolor sería igual. Claro, sí. Sería igual. Sí, porque O sea, el proceso simula... es el mismo, solo que... Sí,
Porque no hay una causa aparente. Todas las áreas de nuestro cuerpo tienen una Física. representación. Todas las áreas de nuestro cuerpo tienen una representación en el cerebro. Claro. ¿No? Todo está interconectado. Cuando el cerebro está en estado de alerta y de alarma, puede darte respuestas múltiples en el cuerpo. Claro. Y ahí entramos un poco a tu forma de trabajar, ¿no? Que ahí sería de qué forma abordar estos casos, ¿no? No solo, o sea, porque probablemente te has encontrado con muchos pacientes de esta índole o una mezcolanza, ¿no? Entre un dolor más el típico del fuego que te quemas Sí. y este dolor más allá de la fibromialgia, que Sí. habrá más casos, de los cuales también es un cajón desastre, y cómo abordarlos, ¿no? Ahí cuando te encuentras algo así, María, ¿qué hacer, no? Porque claro, tú estás diciendo entonces que están alertas a personas sin una causa aparente desde la mentalidad médica convencional. Pero obviamente que probablemente hay triggers, disparadores que esa persona no se queda ahí porque quiere quedarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda todo eso desde tu mirada? Bueno, sé que es muy amplio, pero sí. sí. El dolor nociplástico es muy complejo. Y sí que hay unos ítems que lo identifican, ¿vale? Unos ítems que si el médico que tiene al paciente delante no lo tiene presente, pues no se identifica, Vale. ¿no? Tiene una serie de características, está muy bien descrito, o sea, no es una intuición mía, uy, esta persona va a tener este tipo de dolor, sino que hay una serie de ítems que se cumplen, que te da a pensar que esta persona podría estar sufriendo y que es un dolor muy real, no es un dolor menor porque no esté dañado o no haya una evidencia. Y a veces incluso hay un daño, pero ese daño ya ha pasado el tiempo suficiente para que el cuerpo lo repare y sigue el dolor. O, por ejemplo, en el dolor posoperatorio, que también lo vemos mucho. Claro. Dolor crónico posoperatorio. En muchos casos esos tejidos ya se han regenerado y el dolor persiste años, persiste toda la vida a veces, ¿no? Entonces, cuando no se interpreta bien qué es lo que está pasando, no salimos de este círculo. El círculo que se genera es el círculo de miedo y dolor crónico. Vale. Todos los pacientes que tienen dolor nociplástico sienten miedo a sentir dolor. Y ese miedo que sienten es el estímulo principal para que tu cerebro produzca dolor. ¿Por qué? Porque el miedo está activando la alerta. Claro. Entonces es un círculo vicioso muy difícil de salir de ahí. Y es muy difícil porque el paciente lleva a lo mejor muchos años o porque siente que su dolor está en una parte del cuerpo. Hacerle entender que su dolor viene del cerebro es, digamos, difícil. Pero el resultado que se consigue mediante la educación en dolor, educación terapéutica en dolor que se llama, que es explicarle qué es lo que está pasando en su cerebro y en su cuerpo, es la única manera de que ese dolor mejore. Claro. Y lo bueno, y la buena noticia, es que así como el mensaje que vienen escuchando desde hace años o desde hace meses de tu dolor es para siempre, tienes un dolor crónico, claro, cuando es un dolor nociplástico, precisamente, que no es en todos los tipos de dolor, pero está el dolor neuropático, lo hemos comentado, ¿no? El dolor nociplástico. Sí. Y que puede estar en paralelo, ¿no? En un mismo paciente. Exacto, ¿no? y aparte hay dolores mixtos, ¿no? Claro, que pueden interactuar entre puede empezar el dolor en el nervio, un dolor neuropático, y luego tener un componente de dolor nociplástico. Vale. O sea, que identificar esto es vital, porque es la única manera de salir de este círculo miedo-dolor y de generar una respuesta. Y entonces esto es un mensaje de esperanza, porque al final, igual que el cerebro, ya lo sabemos que es plástico, ¿no? Igual que aprende unas vías, claro, también las puede desaprender. Total. Puede aprender otras vías y puede desactivar la alarma, ¿no? Claro. Eso es un trabajo terapéutico que hacemos con el paciente. Claro. Es un trabajo que requiere de cada persona. Normalmente hacemos, son unas 5 sesiones largas en las que escuchamos la historia vital de ese paciente, qué significado puede tener el dolor crónico en la vida de esa persona a día de hoy, pero
¿qué significado tiene el dolor crónico en la vida de esa persona si escuchamos su historia previa? Sí. Y yo añadiría, que siendo acompañante humanista, terapeuta y que también me encuentro casos sobre todo de fibromialgia, que ya no solo eso, sino que ya simplemente, y vosotros sobre todo más desde el diagnóstico, lo que puede llegar a impactar, ¿no? Que te digan que esto ya es para toda la vida, y luego también el contexto, ¿no? Ya no solo lo que hace el cerebro o que no hay arreglo, sino que es un miedo a la vida, no es un miedo solo al dolor. Claro. Es un miedo a la vida. Y entonces también cómo irles empujando, ¿no? O darles esas herramientas para que se vayan atreviendo a gestionar sus vidas sin ese miedo que les está paralizando, que está focalizado, ¿no? en un miedo al dolor, pero en realidad es extrapolable, ¿no? Porque claro, el dolor además es como un bucle en el que se encuentran, porque se van aislando. Eso te lo habrás encontrado también, ¿no? Claro. Se van aislando, cada vez tienen más miedo a lo social, eso también les genera malestar. Esto hasta cuándo voy a estar, ¿no? Entonces, supongo, y ahí entraremos un poco más en tu forma de abordarlo. Y la vergüenza que sienten. Hay pacientes Sí. que sienten vergüenza por sentir dolor, por no poder llevar Una vida normal que se espera de ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, ahí que normalmente identificamos este tipo de rasgos de carácter o circunstancias vitales, las identificamos siempre. Ahí tratamos mucho de cultivar lo que es la autocompasión, ¿no? Que es una herramienta súper potente, que no viene de tener compasión hacia uno mismo, sino que viene del inglés, ¿no? Compassion, ¿no? Self-compassion, que es cultivar todo aquello que sea, digamos, que genere un beneficio emocional hacia uno mismo, ¿no? Todo es el amor, la comprensión hacia uno mismo. Estas personas muchas veces tienen rasgos de personalidad muy exigentes consigo mismo, ¿no? Además, son personas cuidadoras, generalmente son mujeres, viven, digamos, para los demás. Entonces, cultivar toda esta serie de elementos ¿no? del amor hacia uno mismo forma parte del proceso. Sí. Y tiene unos resultados increíbles, ¿no? Sí. Yo te puedo poner ejemplos, porque ejemplos tengo 1000. Y 20 años hay para dar ejemplos. O sea que... Pero bueno, tengo un ejemplo muy reciente que me gustó porque es el paradigma, ¿no? Del dolor crónico, mujer cuidadora. Se trataba de una señora de unos 50 años que había empezado hacía 10 años con un dolor crónico que no le permitía hacer una vida normal, con un sufrimiento brutal. Pues como todas estas personas, el dolor hace sufrir muchísimo y había eliminado pues todas, ¿no? Estaba en stand-by todos estos aspectos de su vida social, no salía a la calle. Y investigando sobre su historia, ella me explicaba que siempre había tenido deseo de ser madre y que en el momento que ya tenía pareja y que ya era el momento, ocurrieron varias desgracias en su familia en las que ella fue la que, digamos, rescató a la familia, ¿no? Tuvo que cuidar de la madre, hubo la muerte de un hermano, digamos que tuvo varias situaciones dramáticas en el mismo tiempo que ella pues renunció pues a todo ese proyecto porque además a nivel económico no se podía permitir otra cosa más que cuidar de su madre y no podía tener ingresos. La situación era muy complicada para llevar a cabo ese deseo suyo de tener hijos, ¿no? Entonces, como medio en vergüenza, me explicaba que, porque una de las cosas que hacemos siempre en consulta es preguntar en qué situaciones notamos, porque esto es muy importante, recalcar en qué situaciones notamos que el dolor mejora. Cuando se trata de dolor nociplástico, esto ayuda muchísimo, ¿no? Reconectar con esos momentos, que igual puede ser escuchar una canción, igual puede ser celebrar, ver a la nieta, pueden ser muchas circunstancias que mejoren o levemente mejoran la intensidad del dolor, ¿no? Yo le pregunté, y medio a escondidas, medio con vergüenza, me explicó que ella dejaba de tener dolor, un dolor invalidante completamente. Dejaba de tener dolor cuando el cachorrito
dormía con ella en la cama. Wow. Pero que no se lo decía a nadie, porque claro, le iban a decir, o sea, imagínate, Claro. esta señora había encontrado una manera de no sentir dolor, Pero tiene la vergüenza. pero la vergüenza de meter el cachorrito en la cama, Sí, que sí. cuando estaba con el cachorrito, el dolor mejoraba muchísimo. Sí. Imagínate, o sea, es claro, en esta persona hay que cultivar el amor a uno mismo. O sea, ¿qué te pasó? Para tener que estar tan, sí, ¿Qué te castrada, pasó ¿no? en Y la vida, cuarteada, ¿no? sí. Para que ahora encuentres un analgésico natural, que es abrazar un animal, es dormir con un animal y que además está tan vinculado con tu historia personal, tu deseo de ser madre, que no pudo ser. Claro. Y el dolor desaparece durmiendo con un cachorrito. Entonces, claro, ahí, en esa persona, yo valido esa emoción, esto que está sintiendo y sobre todo impulso a que duerma con el perro, Claro, obviamente, pero lo que quiero recalcar es esa vergüenza que sienten muchos pacientes por sentir dolor. Sí. O por llorar. O por no poder llevar una vida, Sí. vuelvo, repito, normal. Yo eso me lo encuentro mucho, ¿no? Claro. Como esa cosa de, tengo una hija, todos se van de viaje, yo no puedo. Y entonces aún se retraumatiza más, por decirlo de una forma, porque de algún modo Sí. dejan de hacer. O sea, claro, y aún se aíslan más y aún sienten más dolor porque aún están más ensimismados, ¿no? Entonces, como una pregunta muy directa, ¿no? ¿Hay arreglo? Hay Y sí, arreglo. hay arreglo. Sí, es lo que te estaba comentando. Sí. En este tipo de dolor, que es el más prevalente, el Sí. dolor nociplástico, el que no hay una lesión clara en el tejido, hay toda una serie de estrategias que funcionan. Y son estrategias basadas en la neurociencia, no son estrategias de tengo una intuición que esto le irá bien, no, basadas en la neurociencia. Una de las pilares es la educación en neurociencia del dolor, es hacerle entender qué procesos hay en su cuerpo y en su cerebro y en sus emociones, qué es lo que está pasando, ¿no? Eso tiene muchísimo, bueno, hay evidencia a día de hoy, Claro. ¿vale? Obviamente los fármacos también funcionan y ayudan, Claro. pero yo en ocasiones, desde la primera sesión, mi trabajo consiste en reducir medicación y el Ya. dolor mejora. Ya. Esto, claro, hay personas que llevan muchos años y están con tratamientos, ¿no? Con mórficos y tratamientos muy fuertes que son muy útiles en algunas circunstancias y que yo los utilizo mucho en el día a día, ¿no? Pero que sí que es verdad que en estas otras situaciones en las que no acaba de mejorar con nada, que van de aquí para allá, que están agotados, también agotados de intervencionismos, ¿no? De ahora me pinchan aquí, ahora voy aquí al quirófano y ahora me hacen esto y me hacen lo otro, no mejoro con nada. En estas situaciones, ahí hay un punto de esperanza, que es precisamente lo que ellos no ven y no ven porque tampoco se les transmite, ¿no? Están instaurados en el catastrofismo. Y entonces precisamente ahí es donde hay mucho que trabajar. Y se puede trabajar con esta mirada, con esa mirada integral. Hacemos escaneos corporales, que se llama escaneo somático. Esto también es súper útil, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en, como el objetivo es desactivar la alarma del cerebro, la alerta del cerebro, es escanear, intentar sentir el dolor, pero desde un paraguas de seguridad. Vale. Esto tiene unos resultados, bueno, hay que ir ejercitándolo y hay que ir aprendiéndolo cómo hacerlo, pero tiene unos resultados súper esperanzadores. Digo, esperanzadores para esa persona en concreto, porque ya se sabe que funciona. Sí. ¿No? Como que casi, o sea, uno sería el conocimiento que te está pasando a nivel más neurociencias, ¿no? O sea, tu cerebro y tal. Y luego, según supongo también el paciente y con qué venga, ya ir usando diferentes herramientas, como un kit de herramientas, ¿no? Que puedas tener. Que una es lo que estabas diciendo, ¿no? Como incluso la visualización para que luego, cuando salen a la calle y vuelvan a encontrarse con situaciones de miedo, pues esto, la típica vecina que dice, ¿aún no has ido a trabajar? ¿Aún estás de baja? Porque a lo mejor lleva 2 años. Y eso empeorará el dolor, claro. ¿no? Y a lo mejor vuelve y se empieza a encontrar peor, ¿no? O sea, como que empiezan a detectar cuál es el disparador, porque claro que los hay, solo que son más. Sí, lo que pasa es, ¿no? que es tan grave la situación que suelen tener la alerta todo el tiempo.
O sea, el dolor crónico, la alerta es constante. Entonces sí que hay situaciones que empeoran y situaciones que mejoran. Pero ahí está la alerta. Y es desactivar esta alerta y este ciclo miedo-dolor, ¿no? Si dejamos de tener miedo cuando sentimos dolor, ahí estamos trabajando. Es el primer paso. Exacto. Claro. Pero el segundo sería ir que la persona, lo puedo deducir también por mi trabajo, ¿no? Empieza a detectar qué le suma y qué no, ¿no? Que es verdad que no vas a poder abordar a todo en una sociedad. Claro, ¿no? Hay cosas que te van a influir y no tienes inferencia. Pero sí en tu cotidiano quizás sí, ¿no? También y que esa persona pueda ver dónde en su histórico, ¿no? Le lleva a, como tú dices, detectar más dolor o remite un poco, ¿no? Que eso también se puede contabilizar individualmente. Claro. Esto se llaman las evidencias. Vale. Esto tiene un nombre, se llama evidencias, ¿no? Son evidencias de que algo te mejora el dolor o de que algo te empeora el dolor. Y luego también explicamos las evidencias que hay a nivel científico, ¿no? Claro. Pues todos estos estudios que hay, los que quieras. O sea, hay un estudio clásico que conocen todos los cirujanos de columna y todos los médicos que trabajamos en el dolor de hace muchos años, del New England, que lo que hacía era hacer resonancias magnéticas a un porcentaje de la población y encontraron que el 65% de las resonancias de la columna tenían daños estructurales importantes, graves, en el disco vertebral, que esto es lo que luego produce las hernias, la patología del disco, ¿no? Que es lo más frecuente del dolor lumbar, del dolor de espalda. Vale. Pero el 65% tenían lesiones físicas que consideraríamos importantes y graves, pero no tenían dolor. Los estudios poblacionales de resonancia magnética de zonas del cuerpo, digamos, ¿no? Sobre todo la columna, ¿no? Que es lo que está muy estudiado. O sea, la imagen no se correlaciona con el dolor. Ya. Entonces, claro, ahí si miras una columna en una resonancia, vas a encontrar un montón de patología de disco. Un montón. Entonces, eso no quiere decir que tu cuerpo esté roto, tu cuerpo está dañado. Eso quiere decir, bueno, que tienes una degeneración con la edad de estas partes, estas áreas de tu cuerpo, y eso es lo que quiere decir. Ahora, hay que correlacionar la clínica de dolor con la imagen, que esto lo hacemos todos los médicos que nos dedicamos a esto, por supuesto, pero que al final, cuando el dolor crónico persiste, muchas personas acaban sometiéndose a procedimientos muy invasivos y el dolor no se va. Y es porque probablemente ya hay un componente nociplástico importante. Incluso personas que sí que se han operado de la columna porque tenían una hernia que efectivamente comprimía una raíz de un nervio y había que descomprimirlo. Sí. Y en ese momento había que hacer esto, ¿no? Porque el nervio estaba sufriendo. Claro. Esto hay que hacerlo, pues se hace desde un nervio está sufriendo, comprimido entre una hernia, pues hay que liberarlo. Esto es una práctica habitual. Claro. Pero en estas personas muchas veces se reintervienen en varias ocasiones y el dolor acaba transformándose en un dolor nociplástico, ¿no? Wow. Un dolor del sistema nervioso central. O sea, no solamente estamos hablando del dolor que aparece de manera espontánea, ¿no? Como la fibromialgia, que no ves la causa, no hay un desencadenante, ¿no? Son personas que pueden tener un dolor crónico nociplástico después de intervenciones, después de cirugías, después de tratamientos, por supuesto, después de situaciones de estrés, de duelos incluso. Pues, por supuesto. Claro, que no hemos hablado ahí. El trauma y dolor es el gran... El dolor persistente en el tiempo, que no hay una causa aparente, pero es la causa. Su vida es la causa, básicamente, ¿no? Entonces ahí... bueno, las experiencias traumáticas... vividas. Pues digo, la vida como es tempranas, exagerada. ¿no? Sí, tempranas o no tan tempranas. A veces sí, efectivamente. Está todavía... Sí, claro. Cualquier situación que la persona vive como trauma, que no tiene por qué ser un gran trauma, porque sabemos que obviamente los abusos, las traumas grandes, ¿no? Los duelos grandes, esto sí que deja una huella en el cuerpo y especialmente en el cerebro. Esto aquí no hay ninguna duda, eso es neurociencia. Pero luego las situaciones vitales traumáticas de la vida, que no acaban de ser un trauma tan grave, también dejan huella, como es el caso de esta chica que quería ser madre, ¿no? Claro.
y que solo le calmaba el dolor dormir con el cachorrito. Entonces, ahí hay no es una experiencia traumática que digas, bueno, es una cosa que te pasó en la vida, tuviste mala suerte, pero no es lo mismo que, claro, no se puede poner al nivel que otros traumas más grandes, ¿no? En el sentido de abusos, etcétera, ¿no? Claro. La relación entre trauma y dolor está muy bien explicada desde la neurociencia. Sí. No hay duda, No hay ¿no? duda. Y hay evidencia científica, hay una revisión del año pasado de fibromialgia que relaciona estrés postraumático e intensidad de dolor. O sea, hay toda la bibliografía que quieras respecto a este tema. Entonces, claro, y no investigar en el paciente que viene con dolor crónico los eventos traumáticos que pueda haber. Es de quedarse cojo y quedarse... Claro. Sí. Porque al final yo siempre digo, o sea, incluso a nivel yo, ¿no? Cuando acompaño, puede ser que ni siquiera te acuerdes de lo que pasó. Claro, pasa la disociación. Pasa mucho. Muy típico. Pero da igual, por eso insisto mucho en que lo que está pasando ahora, ese organismo en comunión, ¿no? Y esa contingencia de cosas que le aconteciendo, está dando en la herida constantemente y eso ya pasó. En realidad lo que pasó, pero lo que está pasando es simplemente un efecto dominó de todo aquello y solo ya trabajando en que ¿no? También de algún modo por efecto dominó trabajas todo aquello, porque si no hubiera remitido, ¿no? Entiendo yo, explicando tú este tipo de dolor, tendría que haber remitido. Sí, bueno, no, el problema... Si dejas de pulsar, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que no no es una vía tan sencilla, para entenderlo, ¿no? ¿eh? Sí, pero no es una vía tan sencilla, ¿no? Es muy complejo, hay muchas áreas cerebrales del cerebro que están integrando la sensación y la experiencia de dolor. No es una vía única, es muy complejo, ¿no? Claro. Es muy complejo. Por eso es tan importante como identificar exactamente dónde estamos, ¿no? Claro. Y la relación mente-cuerpo es vital. Entonces, claro, esto de separar la medicina y la filosofía, esto fue un gran error, ¿no? En la medicina occidental, la medicina oriental nunca lo hizo, ¿no? Nunca separó, pero en nuestra medicina occidental, ya en la medicina de Aristóteles, ya explicaba que cualquier pensamiento dejaba un pozo en el cuerpo. Lo que pasa es que luego vino el método científico, ¿no? La revolución científica, que hicieron grandes cosas y grandes avances, ¿no? Sí. Pero Descartes ya creó la dualidad entre mente y cuerpo. Y ese es el método que utilizamos a día de hoy en la medicina. Claro. Lo cual es un error, ¿no? Eso, el error de Descartes es un error brutal, porque hoy en día la neurociencia ya no es una intuición, como podía ser Aristóteles, ¿no? Claro. Es que ahora, desde la neurociencia, Sí. tenemos una evidencia de que todas las áreas de nuestro cerebro y todas las áreas de nuestro cuerpo se interrelacionan continuamente. Y las áreas de nuestro cerebro están todas las que regulan las emociones, las experiencias, las expectativas, los pensamientos. Totalmente. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? A veces parece que el sistema fragmenta al paciente, ¿no? De algún modo. Y además hoy en día se medica la vida para no sentir en muchos casos, no solo con analgésicos, sino para tapar cualquier malestar emocional. ¿Crees que esa desconexión es la razón por la que tantos pacientes no acaban mejorando? Que de algún modo ya lo hemos ido hablando, pero... Esta desconexión es en parte lo que está causando digamos, un puente, una separación entre la relación médico-paciente. Vale. Hay un cambio en la sociedad, hay una necesidad que no está cubierta y viene por ahí. Esa necesidad de la población está cubierta, por eso tienen tanto auge ahora las terapias alternativas, toda la medicina oriental, porque claro, ahí es donde encuentran esta conexión, porque no podemos continuar trabajando con personas que sufren, ¿no? Pacientes, personas que sufren, mirando una pantalla. Esto tiene que acabar. Y esto está, y esa es la visión mecanicista, ¿no? De Descartes, ¿no? Del cuerpo es una maquinaria donde hay piezas que hay que arreglar
Esto ha permitido investigar mucho y saber mucho sobre muchas enfermedades, separando el cuerpo por órganos, y un avance brutal, ¿no? Y curar un montón de enfermedades que antes pues la gente moría muy temprano, y aliviar un montón de sufrimientos. Sí, como que no quitamos el valor a esa Claro, parte, ni por mucho supuesto. menos, pero sería, tu propuesta es un poco más, pues Pero- todo lo que se ha bueno, no se tiene en cuenta a día de hoy, y es una realidad. Es y una realidad, y eso en parte, esa falta de consideración de que somos uno, el cuerpo no es solo cuerpo y la mente va por otro lado, eso hace que obviamente el abordaje no sea óptimo. Sí, claro, que lo que pasa es que, bueno, hay que individualizar, ¿no? Hablar así en general, Claro. pero lo que está claro es que la relación médico-paciente, este sistema ya no funciona. Y no funciona, claro, porque hay una necesidad de esa persona de ser escuchado y de ser atendido como un todo. Claro. Y aparte que es que esto ahora ya no es una intuición, no es neurociencia. Sí, o sea, sí, que ya es una obviedad, ¿no? Entonces, de algún modo también tu pulsión de crear en WI, ¿no? Todos estos programas en que puedas ver a la persona, y yo creo que es un mensaje súper sanador ya per se, por decir sí hay salida, porque una de las cosas que las dos nos hemos encontrado es la desesperación. La desesperación Claro. de esa persona estar encerrada y decir, ¿en serio me estás diciendo que esto es por vida, ¿no? Y que un médico que no lo diga, ¿no? O sea, un chamán, sino que pues que se llegue así, porque hay médicos que todavía no están en esta línea, a pesar de que hay evidencia. Y es de poner en valor, ¿no? Que ya hay médicos como tú, pues que apuesten por otra mirada, ¿no? Exactamente. Ahora mismo, cuando has dicho los mensajes, esto que no nos damos cuenta los médicos, la importancia que tienen nuestras palabras, Mucho. ¿no? Tengo un ejemplo Mucho. muy gráfico, ¿no? Que te quiero comentar porque es muy gráfico. Sí. Un señor que llevaba muchos años con dolor crónico de espalda. Entonces tú le preguntas, porque hay que preguntar cuándo vino el dolor, qué pasó, ¿no? Bueno, pues lo que pasó es que le hicieron una radiografía por un dolor agudo, o sea, un dolor puntual que tuvo en la espalda, como cualquier persona de la población. Claro. Le hicieron una radiografía y allí vieron que tenía una enfermedad congénita que unía unos ligamentos digamos, de la columna que hacía que la columna se volviera rígida. Entonces, el médico que vio la radiografía dijo, usted de aquí a 15 años parecerá una grapadora. Wow. ¿Vale? Claro. Entonces, ese señor entró por la puerta como una Como una grapadora. grapadora. Así, Guau. o sea, completamente inclinado. Cuando yo le exploré, miré dónde tenía el dolor, vi sus pruebas diagnósticas, bueno, mi trabajo principalmente se basó en conseguir que él se viera a sí mismo como una persona sana, que hacía yoga, que iba a la playa, que estiraba la espalda. Sobre todo trabajábamos lo que era estirar la espalda, o sea, visualmente. Ese señor, desde la primera consulta, ya salía más erguido, Es una pasada. ¿no? Entonces, nuestras palabras tienen mucho valor para las personas. No podemos... La de todos, pero la de un médico. ¿Quién no ha estado así, mira, justo en el foco, debajo del foco, mirándolo como con ojos degollados, decir, sí, Juana, lo que usted diga, señor, porque depende de ti, ¿no? Entonces, qué importante un mensaje así, porque sí, todos en algún momento vamos a vivir eso. Y María, se nos va acabando el tiempo. Se me ha pasado muy rápido. Se nos habrá quedado. Sí. Si no, otro día te vienes otra vez. Se ha hecho corto. Se ha hecho corto. Pero ¿darías un mensaje final que creas que es importante que escuches, por sobre todo tipo de pacientes así que estén desesperados y que creas que le pueda ayudar? Bueno, mensaje final es un poco lo que he ido explicando todo el tiempo, que las personas que tienen este dolor que no mejora, que van de un sitio para otro con técnicas diferentes, medicación, que están cansadas y agotadas de tantas pruebas, les envío un mensaje de esperanza, porque muchas veces esto es sinónimo, las que no mejoran con nada, es sinónimo de que ahí se puede hacer mucho, Qué bueno, ¿no? qué Pero bueno. desde otra mirada. Qué bueno, María.
Pues muchas gracias. Gracias a ti. Chao, nos vemos el jueves que viene. Gracias. Chao.